Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal de Les Ingenieux. Presentamos otro video tutorial de fasores. Ahora tratamos el caso de una inductancia. Una inductancia es una propiedad de la bobina la cual es capaz de oponerse a cambios bruscos de corriente. Vamos a analizar por medio de fasores, la técnica fasorial para análisis de corriente alterna. Tenemos una señal senoidal de D100 seno 377t menos 70 grados aplicada. Sí, esto es una señal de corriente aplicada a una bobina de 0.1 henrios. Lo que se nos pide va a ser obtener la expresión de la tensión, como inciso A, sería obtener la tensión en la bobina, y como inciso B será graficar ambas señales, tanto la de la tensión como la de la corriente, para saber qué es lo que pasa en el inductor. Entonces, comenzamos el análisis. Primero, lo que tengo que hacer es encontrar la expresión del fasor de la corriente. En este caso, bueno, sabemos que para la bobina, en el caso de la bobina, si yo quiero encontrar la tensión, el voltaje máximo, que es el voltaje pico, sería igual a la corriente máxima, que es la amplitud, la corriente pico, que multiplica a la reactancia inductiva. Para lo cual hay que calcular primero la reactancia inductiva, la cual viene siendo como omega L o J omega L también. En número complejo se pone normalmente así. Entonces empezamos calculándola. La puedo calcular simplemente de esta forma. Sabemos que una función senoidal está dada la omega t si el número que acompaña a la t está sobreentendido. En este caso la omega, la frecuencia angular vale 377. Por lo tanto sería 377 por 0.1 henrio. Entonces de esta manera tengo la reactancia inductiva. Sería 367 por 0.1 me daría 37.7 ohms. Recordar que las reactancias se miden en ohms. Ahora ya que tengo esto, me basta con hacer el cálculo. La amplitud del voltaje sería igual a la corriente en amplitud, que en este caso vale 100, que multiplica a 37.7 ohms. De tal manera que 37.7 ohms por 100 nos vendría dando, si multiplicamos esto por 100, nos vendría dando dos veces el lugar, ¿no? Lo que sería 3770 volts. De esta manera, lo podemos hacer, bueno, como voltaje máximo. Podemos dejarlo así simplemente. Ahora, ya que tenemos eso, esa indicación del voltaje máximo, esto viene siendo nuestra expresión. Tenemos que la expresión del voltaje vendría siendo el voltaje máximo de, voy a ponerlo aquí, sería 3770 voltios. Ahorita vamos a entender la parte del ángulo, también eso es importante. Entonces, vamos ahora a hacer la gráfica. ¿Cómo sería una gráfica en un circuito de inductancia? Recordamos que la inductancia hace lo siguiente, vamos a hacerlo. Cuando yo tengo una inductancia, lo que básicamente encuentro es que en ella misma el voltaje adelanta 90 grados a la corriente. Esto es para todas las bobinas. El voltaje adelanta 90 grados hacia la corriente. ¿Cómo lo sé? Bueno, para recordarlo, yo utilizo, y muchas veces es fácil de entenderlo, si nos aprendemos la palabra civil, que es muy fácil, es una palabra de habla hispana. Y lo que hacemos es lo siguiente. Si yo quiero saber la inductancia, ¿qué pasa con el voltaje y la corriente? Hago lo siguiente. Sé que siempre van a estar desfasados 90 grados. Pero la pregunta es quién va primero y quién va después. Entonces, si se trata del inductor, imaginemos que esta es la L de la inductancia, y trato de abarcar los últimos tres letras, bueno, en este caso la V también, entonces acá está la palabra civil, entonces trato de ubicar estas tres. De tal manera que veo que el voltaje va primero, entonces el voltaje adelanta, ¿sí?, 90 grados, siempre hay separación 90 grados con respecto a la I, a la corriente. En el caso del capacitor, la palabra me funciona también. Ahora encierro los tres primeros, que son Q y con la C. De esta manera. En este caso, el capacitor, quien está primero es la corriente. Aquí adelanta ella 90 grados al voltaje, es lo contrario. Sin embargo, lo que me interesa en este caso es el inductor. Ya sé cuánto hay de voltaje. Sé que hay 370, va a ser una señal, 3370 volts. Va a ser una señal demasiado grande con respecto a la corriente. Ahora, si sabemos que el voltaje va a estar adelantado,
primero 90 grados. Antes de eso necesito saber cómo va la corriente o dónde inicia la corriente. Y aquí vemos que la corriente se inicia, vale 100 amperios en voltaje, en amplitud, pero empieza en menos 70 grados. Es decir, la corriente como tal, o sea, la señal senoidal, donde empiezan a hacer la señal senoidal, tiene un desfasamiento de 70 grados. Si yo aquí pongo los 70 grados, pongamos ahí indicándolos, ahí normalmente empezaría mi corriente. Entonces lo empiezo graficando así, suponiendo, podría ser ese el valor, ¿sí? Ahora, ya sé que esto viene siendo la corriente, voy a ponerlo así. La amplitud de la corriente vale aproximadamente 100. Igual, la amplitud negativa vale menos 100. Para graficar el voltaje, necesitamos seguir la instrucción que me dice aquí. El voltaje empieza 90 grados antes, por lo tanto tengo que 70 grados antes estoy en el origen. Me faltan 20 grados para empezar a explicar la tensión, en este caso, aquí. Y acá vienen siendo menos 20 grados, por así decirlo. Y acá tengo una diferencia entre 70 y menos 20, vendría siendo la diferencia de 90. Entre un valor y otro valor inician a 90. Sin embargo, esta gráfica es mucho más grande porque la amplitud es 3770 voltios. Entonces, suponiendo, bueno, no va a ser a escala, pero suponiendo más o menos que tenemos eso, vendría algo así. Por acá, parte más o menos de este lado, y bueno, un poco más abajo, un poco más arriba. La idea es hacer grande la forma de la onda. En amplitud ya sabemos que, bueno, pues equivaldría a 3770 voltios, pero lo importante de aquí es encontrar el desfasamiento correcto de las señales. Siempre en un inductor va a estar de esta manera. Y esto es debido a que la propiedad del inductor es que se va a tratar de oponer, de oponer a la corriente, de oponer al paso, oponerse a los cambios bruscos de corriente. Aquí tenemos la señal en verde que me representa la corriente. Entonces, vemos que cuando la corriente está dada, lo que está haciendo el inductor, básicamente, con el voltaje, es aumentarlo poco a poco. ¿Por qué? O hacer el cambio poco a poco, no van a la par, porque el inductor no reacciona instantáneamente a los cambios, se opone. Es decir, mientras la corriente ya va en un sentido, ella apenas está tratando de quitar ese voltaje o de generar ese voltaje, para el caso del ciclo positivo y del caso del ciclo negativo. Entonces, vemos que la corriente, como tal, que se le imprime a un inductor, va a desfasar, va a tratar de oponerse a los cambios. Por lo tanto, el voltaje va a ir cambiando poco a poco, va a ir cambiando de manera más lenta. Esto es el entendimiento. Ya iremos viendo cómo explicamos esto a nivel de circuito.